Buenas noches, ¿cómo están? Le damos gracias a Dios. Nuevamente un jueves más para poder estudiar la palabra de Dios. Corre, ve por tu lápiz, tu pluma, tu cuaderno y pues a lo mejor insisto mucho en esto, pero yo sé que cuando nosotros anotamos, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, después de estarla leyendo varias veces, trae a nuestra vida esa revelación. Entonces siempre todo lo que estudiemos, todo lo que leamos, hay que anotarlo, hay que hacer apuntes y todo esto va a ir trayendo a nuestra vida revelación, que es lo que realmente transforma el corazón del hombre. Mira, la semana pasada vimos la primera cosa que Dios aborrece, la primera cosa que Dios aborrece de este tipo de prácticas de la antigua naturaleza, cosas que hacíamos y que están impidiendo que el Señor escuche nuestras oraciones, como ya lo hemos estado platicando. Vimos los ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos? Bueno, vimos que es creerse superiores a los demás, creernos más por algún lugar que tengamos en posición o algún lugar que tengamos económico o social, no importa lo que sea, tal vez alguna cualidad que tengas que no tienen los demás, todo eso puede hacer que tú te sientas superior a los demás y que los trates incluso con menosprecio, que los humilles, que los trates mal, que denigres a las personas. Todo esto Dios lo aborrece y lo vimos la semana pasada. Por el contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También lo vimos, tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la cualidad que Jesús mismo nos enseñó. Él vino a servir, no a ser servido. Es lo que el Señor nos dijo cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Ahí el Señor se humilló y nos mostró la manera en la cual nosotros debemos de comportarnos con los demás. Ver siempre por los demás, por las necesidades de mi hermano o mi hermana, ver siempre por las necesidades de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Y el día de hoy vamos a ver la segunda cosa que el Señor habla en Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, que son estas 6 cosas, aún 7, que el Señor aborrece, que no puede estar en su presencia, por lo cual hace que tampoco nuestras oraciones, cuando pues las expresamos a Él, no puedan llegar. ¿Cuál es esta segunda cosa? Es la lengua mentirosa. Y mira, de verdad que en esto yo creo que muchos de nosotros en nuestra vieja naturaleza practicamos las mentiras de una manera muy cotidiana. Pero aún en esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, la naturaleza del Espíritu, cuando venimos a Cristo, a veces se nos sigue haciendo fácil mentir. Se nos sigue haciendo algo pues normal, a lo mejor decir una mentira o hablarle a alguien y decirle, sabes que te hablo y no le hablas, tal vez decirle yo voy a hacer esto y no lo haces. Este tipo de situaciones y de cosas las hacemos muchas veces de manera cotidiana durante toda nuestra vida. Y entonces el Señor nos habla acerca de esto, nos dice que la lengua mentirosa es algo que Él aborrece, que es algo que no le agrada al Señor. Pensamos que mentir tal vez sea una forma fácil y rápida de salir de alguna situación complicada, algún problema que se nos esté presentando, pero la realidad es que solamente estamos agravando la situación y estamos trayendo más problema sobre problema y estamos impidiendo que el Señor traiga sobre nuestra vida bendición. Una lengua mentirosa en los originales se refiere a hablar farsa, hablar falsedad, a engaño y también calumnias. Eso es lo que quiere decirnos el Señor con una lengua mentirosa: farsa, falsedad, engaño y calumnias. Y si hay algo que Dios no tolera es la mentira. Pero ¿por qué Dios no puede tolerar la mentira? ¿Por qué Dios dice que la mentira es algo que Él aborrece y que impide que nuestra vida sea bendecida, que nuestras oraciones sean escuchadas? Mira,
Esto es muy claro y muy fácil de entender porque Dios sabe las consecuencias tan graves que trae cuando nosotros mentimos a nuestra vida. Son consecuencias tremendas. Aparentemente nos pueden ayudar, como ya te lo decía, a salir de algún problemita. Tal vez nos puedan ayudar a salir de una situación con tu jefe, con tus papás, con tu esposo, con tu esposa. Tal vez no hiciste algo que te encargó y dices, no, sí ya lo hice y no lo has hecho. Este tipo de cosas, estas situaciones traen a la larga, es como una bola de nieve, porque una mentira lleva a otra y a otra. Y es impresionante de verdad que nosotros como papás les demos ese ejemplo a nuestros hijos de que mentir es algo como saludar a una persona. A veces les decimos, ¿sabes qué? Dile que no estoy. O dile que ahorita estoy ocupado y la verdad es que estás viendo la televisión. O cosas así. Dile, ay, no, ¿sabes qué? Es que ahorita no puedo contestar. O haces cosas, les enseñas a tus hijos que mentir es algo normal. Cuando lo único que les estamos transmitiendo a nuestros hijos es que la mentira va a impedir que ellos reciban bendición en sus vidas. Porque les estamos transmitiendo una información incorrecta. Les estamos enseñando a hacer algo que va en contra de lo que Dios quiere. Y mira, también porque Dios no quiere que nosotros mintamos, porque esto también, cuando es descubierto, trae vergüenza a nuestra vida y nos etiqueta. En lugar de decir, mira, ahí va el hermano o la hermana o la persona, la mujer, el varón, que siempre dicen verdad, la gente va a decir, mira, ahí va el mentiroso, el que siempre dice mentiras. No puedes confiar en él porque la verdad es que todo lo que te dice es mentira. No sabes si lo que te está diciendo ya es verdad o es mentira, ni él mismo se lo cree. Y todo esto hace que nosotros hagamos que la gente pierda confianza en nuestra persona y sobre todo en lo que representamos, porque somos hijos de Dios. Mira, para Dios no hay mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiritas o mentirotas. Solamente hay la mentira. Y para Dios, tanto una mentira chiquita, blanca o piadosa para nosotros es algo grave para el Señor. ¿Por qué? Porque nos aparta de su presencia. Un padre, te voy a explicar esto que te estoy diciendo de lo que le transmitimos a nuestros hijos. Un padre transmite su ADN, su información genética, a sus hijos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él transmitió a nosotros, a Adán y a Eva, les transmitió su información, su bendición, les transmitió todas las promesas, les transmitió todas las cosas que Él quería para sus vidas. Pero Adán y Eva, cuando pecaron delante de Dios, toda esa información genética espiritual se contaminó, tuvo una contaminación. Ya esa transmisión ya no fue pura, ya fue con pecado. Y entonces nosotros traemos esa transmisión genética espiritual desde Adán y Eva del pecado. Cuando venimos a Cristo, esto se para y el Señor cambia nuevamente todo nuestro ADN. El ADN que traíamos del pecado por el ADN de Dios, el ADN espiritual, porque su espíritu viene a morar en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo. Él hace nuevas todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces, el Señor sabe claramente que si nosotros no aceptamos a Dios, no aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y rechazamos lo que el Señor nos habla, vamos a vivir en una separación. Estamos engañados por las mentiras. Él lo sabe perfectamente, del padre de mentira. Mira lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 42 al 44. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amarías, porque hay una transmisión genética de amor, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios nos habla en su palabra a través de este pasaje. Jesús mismo hace una diferencia entre aquellos que han decidido creer en Él y aquellos que han decidido seguir rechazando la verdad, que es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos la verdad. Entonces no puede haber mentira. ¿Por qué? Porque el padre de mentira es Satanás. Y aquí habla Cristo de que hay hijos de la mentira y también hay hijos de Dios. ¿A cuál de los dos grupos perteneces tú hoy en esta noche? ¿A cuál? ¿Has decidido seguir a Cristo? ¿Has decidido entregar tu vida al Señor? ¿O has decidido rechazar y decirle no a Dios? Burlarte, menospreciar la palabra de Dios, como yo he escuchado y veo a mucha gente que pone a la ligera comentarios en las redes sociales, en todo esto, burlándose de la palabra, burlándose de Dios, sin saber que están engañados. Porque aquí el Señor nos lo dice, están engañados, tienen una venda en sus ojos, no pueden ver. Por esta razón Dios abomina la mentira, porque no está en su naturaleza, es contraria a la naturaleza de Dios, es todo lo opuesto a lo que Dios es. Dios es verdad, Dios es amor. El padre de la mentira es Satanás. Él engaña a la gente haciéndole creer que las cosas están bien en sus vidas, aunque estén todos llenos de ansiedad, de estrés, de temor, de cosas que los están lastimando a ellos, a sus hijos, están en divorcios, están en adulterio, están haciendo cosas indebidas, violencia, y el enemigo los engaña haciéndoles creer que están bien. Hasta que viene Cristo y habla con su palabra la verdad, y nosotros, como si fuera una luz en medio de las tinieblas, se nos abre el panorama y entendemos ahora cuál es la razón de nuestra vida, de nuestra existencia y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que sigamos con esas prácticas porque Él sabe que las consecuencias del engaño que el enemigo está trayendo sobre la gente son graves. El pecado es grave, nos está destruyendo y está apartándonos de Dios. Y el enemigo nos engaña haciéndonos creer que estamos bien, que no pasa nada. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Si tú y yo queremos agradar a Dios, debemos de hablar la verdad, decir la verdad de las cosas, por más difícil que sea. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que hablemos mentira. Eso es abominación al Señor. El Señor aborrece la mentira. El Salmo 15, versículo del 1 al 3 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá acercarse a tu presencia? ¿Quién podrá estar delante de ti y podrá orar y tú escucharás? ¿Quién, Señor? Dice, ¿quién morará en tu monte santo? El versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no calumnia con su lengua, el que no dice mentiras, el que no habla falsedades. ¿Quién es el que puede estar delante de Dios? El que es íntegro
el que hace justicia y el que habla la verdad. El que habla la verdad, ese podrá estar delante de la presencia de Dios. Para ser escuchados por Él debemos de ser íntegros, debemos de hacer justicia. Y la justicia es hacer lo que dice su palabra, es obedecer a Dios, es hacer todo lo que el Señor nos está mandando que hagamos. Y mira, esto es muy impactante porque una de las mentiras más grandes en las que nosotros podemos caer, porque cuando nosotros nos apartamos de Dios o cuando nosotros hacemos cosas que no son correctas, el enemigo entra y nos engaña y nos empieza a meter cosas que son incorrectas en nuestra vida y nos empieza a desviar del camino. Y lo más impresionante de todo es que tú y yo podemos creer que estamos haciendo las cosas de manera correcta, porque nos creemos que somos sabios en nuestra propia opinión. Y lo que pasa es que estamos totalmente engañados. Empezamos a tomar decisiones sin consultar a Dios, empezamos a hacer cosas sin hacer lo que Dios nos dice. Y mira, el enemigo engaña a la gente, incluso a los hijos de Dios, porque se han apartado de su camino, haciéndoles creer que ellos están haciendo lo correcto. Y de verdad, esto es impactante porque nos ha llegado gente diciéndonos, es que sabes que yo voy a dejar a mi esposa y me voy a ir con otra mujer porque Dios quiere que yo sea feliz. Dime en dónde está eso en la Biblia. Y ellos aseguran que Dios se los mostró. Y hay gente que nos dice, no, es que nosotros ya nos fuimos a vivir juntos porque lo que importa es el amor. No nos vamos a casar en el civil. Ya hicimos un ritual ahí, y alguien nos casó y nos dijo que ya estábamos casados, nos leímos nuestros votos y rechazamos las leyes. ¿Sabes qué? Eso es una mentira, un engaño del enemigo. Nos está desviando y desviando a nuestros hijos para que todas las cosas que el Señor puso aquí en su palabra para que seamos bendecidos, con los engaños del enemigo los rechacemos y los rechazamos aún sabiendo la verdad. ¿Por qué pasa esto? Porque el Señor muchas veces permite que seamos engañados a causa de la dureza de nuestro corazón, a causa de esa rebeldía, de esa soberbia. Dios permite que la mentira, nos creamos nuestras mentiras y que nos lleven desafortunadamente a llegar a un colapso para que nos humillemos delante de Él y nos demos cuenta de lo soberbio que hemos sido, de lo orgulloso que hemos sido por no hacer lo que dice su palabra. Miren, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 12, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que habla el Señor. Dios dijo que Él va a cambiar, se va a levantar la maldad y va a permitir que haya esa maldad en el mundo que le estamos viendo, y Dios nos habla de que cuando la gente persiste en rechazar la verdad, entonces el Señor permite que sean engañados y que crean sean engañados en gran manera y que sigan creyendo sus mentiras. Mira lo que dice, es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 12. Dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Cuando nosotros persistimos en hacer las cosas a nuestra manera, somos rebeldes y no queremos hacer la voluntad de Dios, el Señor tiene que disciplinar a su pueblo de alguna manera y permite que sean engañados porque no quisieron escuchar. Pero los que no conocen a Cristo y lo han rechazado una y otra vez, ellos van a creer esa mentira, van a ser engañados en gran manera. Los que no conocieron a Cristo, los que no quisieron hacer caso, los que lo rechazaron una y otra vez, los que se burlaron de su palabra. Pero aquellos que sabemos que
que Dios vino y nos trajo esta verdad a través de Jesucristo y nos hemos desviado del camino, a veces Dios tiene que permitir que haya situaciones difíciles en nuestra vida, porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos, Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados para que seamos verdaderamente felices y salvos de todo lo que está sucediendo en esta tierra. Y termino con este versículo de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No solamente le mentimos a los demás, porque es fácil a lo mejor engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe cuando nosotros mentimos y podemos mentir creyendo que estamos haciendo las cosas correctamente. Creer, fíjate, dice aquí que si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que venimos a la iglesia, si decimos que somos cristianos, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que leemos la Biblia y oramos y la gente nos saluda y le decimos: gloria a Dios, hermano, ¿cómo está? Todo muy bien, bendiciones, que le vaya muy bien y todo. Pero salimos de aquí y mentimos, ¿por qué? Porque le gritamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, maltratamos a nuestros hijos, abusamos de ellos, tratamos mal a nuestros padres, tenemos puros pleitos, contiendas, divisiones, hay puro pleito en mi casa con mi familia y trato mal a la gente de mi trabajo, incluso robo, hago tranzas y cosas que son incorrectas y salgo de aquí y pienso que no me ve nadie y que no pasa nada. Pero la realidad es que Dios sí nos ve y el Señor dice aquí que si andamos en tinieblas, mentimos, le mentimos a Dios y no practicamos la verdad. Entonces no estamos haciendo lo correcto y después venimos pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué las cosas no me salen como yo quiero? ¿Por qué no prospera mi negocio? ¿Por qué no prospera lo que hago? Porque hay mentira, porque no somos íntegros delante de Dios, porque tenemos una doble vida, porque salimos de aquí y de lunes a sábado hacemos lo que queremos y los domingos venimos y nos ponemos nuestra aureolita y decimos: ay, ¿cómo está, hermano? Qué bueno que le fue bien, cómo ha estado, bendecido, qué bueno. Y no es así, ni siquiera nos hemos subido al coche y ya estamos peleando con nuestro esposo o con nuestra esposa. Eso es incorrecto, eso para el Señor, eso es mentira y eso es una cosa que el Señor aborrece. Debemos de ser íntegros, debemos de amar al Señor. Mira, tenemos el ADN de Dios, tenemos todo, tenemos su bendición, su salvación por Jesús, tenemos sus preciosas promesas que nos ha dado para bendecirnos. Dejemos ya esas prácticas que nos alejan de Dios, que son algo que Dios abomina, que Dios no quiere ver. Vamos a agradar al Señor, vamos a hacer que el Señor se sienta contento con nuestra vida porque vamos a practicar la verdad. Y es una práctica, lo dice la palabra, el que practica la verdad. Hay que practicar todos los días. Y si fallas, pides perdón: Señor, perdóname porque sí dije esta mentira, pero ¿sabes qué? Voy a seguir adelante y voy a practicar la verdad y me voy a fortalecer en tu palabra para que entonces pueda verdaderamente tener bendición y salir adelante. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por lo que tú estás hablando a nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, si hemos mentido, si hemos hablado cosas que son incorrectas, que si hemos hecho algo que te haya fallado, Señor, perdónanos. Queremos estar limpios, queremos estar puros delante de ti. No queremos, Señor, que haya nada que nos separe de tu presencia. Señor, perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a practicar la verdad todos los días en nuestra vida y a rechazar, a aborrecer la mentira como tú lo haces. Que las cosas que no te agradan, Señor, tampoco nos agraden a nosotros, que no sea una práctica en nuestra vida esto. Perdónanos si lo hemos hecho. Te damos gracias porque sabemos que nos amas y que tú nos vas a ayudar a tener victoria sobre esta situación que el enemigo nos ha engañado y nos ha querido meter en la cabeza
las ideas de que esto es lo correcto, haciendo las cosas que Él hace y no es lo correcto lo que tú quieres que hagamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a salir adelante con éxito, con victoria sobre cualquier fuerza del enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa noche. Nos vemos el día sábado en el grupo de matrimonios a las 6 de la tarde. Dios te bendiga.